El viento aullaba en el bosque nevado del lejano oriente mientras Alex sostenía la mano de su hija de 12 años, Mia. Caminaban apresuradamente, intentando llegar a casa antes de que estallara la tormenta de nieve. Sus dos pastores alemanes corrían delante, guiándolos a través de la espesa nieve. Los copos de nieve giraban a su alrededor y los árboles crujían bajo las ráfagas del viento helado. De repente, Hans, el perro más grande, se detuvo. Sus orejas se alzaron y su nariz apuntó hacia una pequeña zanja. Sin emitir un sonido, se lanzó hacia allí, seguido por Rex, el segundo perro. Los perros se movían coordinadamente, con la confianza que dan los años de caza y exploración juntos. Mia gritó, señalando el lugar donde los perros se habían detenido junto a una mancha oscura en la nieve. Alex se acercó y su corazón latió más rápido al ver que los pastores estaban observando un pequeño tigre, casi inmóvil, con su pelaje ensangrentado y lleno de heridas. El pequeño cuerpo temblaba de frío y cada respiración parecía costarle un gran esfuerzo. El tigre respiraba débilmente, sus ojos ámbar parpadeaban de dolor. Alex se arrodilló en la nieve, se quitó los guantes y colocó su mano cálida sobre la diminuta criatura. Miró a su alrededor y vio huellas extrañas en la nieve, impresiones de grandes botas y, a pocos metros, un casquillo de latón brillaba. Las manchas de sangre en la nieve blanca formaban una imagen sombría. Huellas claras de botas pesadas de varias personas, una cadena de casquillos de armas de gran calibre y, más allá, una franja de sangre oscura donde evidentemente habían arrastrado un cuerpo grande. Todo indicaba que eran cazadores furtivos quienes probablemente habían matado a la madre tigresa y se habían llevado su cuerpo, dejando al cachorro herido para morir en la nieve. Como biólogo, Alex siempre había seguido una estricta ética profesional. No interferir en el curso natural de la naturaleza. Pero ahora, frente a él, yacía una criatura indefensa, víctima de la crueldad humana, no de la selección natural. En este caso, todas las reglas profesionales quedaban relegadas ante el simple deber humano. Mia, no podemos dejarlo aquí, dijo Alex. Morirá de frío. Y Emma me matará por traer un tigre a casa. Su voz sonaba indecisa. Sabía que estaba cruzando una frontera importante entre el hombre y la naturaleza salvaje. Por favor, papá, suplicó Mia, con los ojos llenos de lágrimas. No podemos abandonarlo. Sus manos estaban fuertemente cerradas en puños y su mirada mostraba una determinación que Alex no pudo ignorar. Sorprendentemente, los pastores no mostraron agresión. En cambio, Hans lamió cuidadosamente la cabeza del tigre, un comportamiento protector que rara vez se ve hacia un depredador competidor. Incluso gimió suavemente, como instando a sus dueños a tomar una decisión rápida. Emma, la esposa de Alex y veterinaria, no estaba contenta con la llegada de un animal salvaje a su hogar, pero rápidamente adoptó una actitud profesional. Sus manos prepararon con confianza los instrumentos y medicamentos necesarios, mientras sus ojos mostraban una mezcla de interés profesional y preocupación. Alex, ¿entiendes lo que es esto? Su voz temblaba. Es un tigre de Amur. Quedan menos de 500 en estado salvaje. ¿Y trajiste un cachorro a nuestra casa? Sus palabras no eran tanto una acusación como una conciencia de la enorme responsabilidad que de repente recaía sobre su familia. No teníamos opción, respondió Alex. Por las huellas y los casquillos, su madre probablemente fue víctima de cazadores furtivos. Estaban cazando aquí recientemente. Miró las patas heridas del tigre y sintió como su determinación se fortalecía en su corazón. Emma examinó al tigre, que sufría de hipotermia, heridas y desnutrición. Después de estabilizar al pequeño, lo colocó en una caja forrada con mantas en la cocina, convencida de que el cachorro no sobreviviría esa noche. El tigre era tan pequeño y frágil que apenas pudieron limpiar la sangre y la suciedad de su cuerpo. Incluso si sobrevive, dijo Emma en voz baja cuando Mia se durmió. ¿Qué haremos con un tigre? En un año pesará más que tú. Observaba pensativamente a Hans, que se había acomodado junto a la caja como un centinela. Pero la mañana siguiente, la familia descubrió algo increíble. El tigre no solo había sobrevivido, sino que estaba rodeado por los dos pastores, que habían formado un círculo protector a su alrededor. Hans yacía más cerca del cachorro, calentándolo toda la noche con su gran cuerpo. Los ojos del tigre, apagados por el dolor el día anterior, ahora miraban con curiosidad e incluso con cierta alegría. Mia nombró al tigre Kai, un nombre que significa fuerza, algo que el pequeño necesitaba para sobrevivir. En esos días, una poderosa tormenta de nieve azotó la región, aislando su hogar del mundo exterior.
Las carreteras estaban bloqueadas, las líneas telefónicas caídas y la comunicación con el Departamento de Conservación de la Vida Silvestre era imposible. Esta cuarentena forzada le dio al pequeño Kai el tiempo necesario para recuperarse. Cada día se volvía notablemente más fuerte. Las heridas sanaban gradualmente y su pelaje comenzaba a recuperar su brillante color naranja natural. Entonces comenzaron a suceder cosas extrañas. Apenas 2 semanas después, Kai comenzó a mostrar un comportamiento inusual. El tigre se movía de manera diferente a un gato o tigre común. Comenzó a imitar la segura y poderosa forma de andar de los pastores. Cuando Hans se sentaba y observaba la habitación, Kai se sentaba a su lado, copiando exactamente su postura. Esto provocaba en la familia una mezcla de asombro, admiración y sonrisas. Observar a Kai era sorprendente. Cada día su comportamiento se parecía menos al de un tigre salvaje y más a los hábitos caninos que copiaba diligentemente de Hans y Rex. El tigre acudía cuando lo llamaban, una característica extremadamente rara en los felinos salvajes. Jugaba a las atrapadas con Rex, aprendió a traer juguetes e incluso intentaba ladrar, emitiendo sonidos extraños similares a gruñidos y siseos. Por las noches, se sentaba pacientemente a los pies de Alex mientras éste tomaba notas sobre el comportamiento del tigre en su diario, como si comprendiera la importancia de la investigación. Un día, Alex fue testigo de una escena asombrosa. Kai, al oler un animal pequeño en el jardín, adoptó instantáneamente una postura de caza. Sus músculos se tensaron para saltar, un instinto natural del tigre. Pero entonces Hans gruñó suavemente, y Kai, como recordando su esencia canina, se relajó de inmediato y retrocedió, moviendo la cola con culpa. Esta sorprendente combinación de instintos de tigre y crianza perruna había creado en Kai un ser verdaderamente único, no del todo tigre, pero tampoco perro, sino algo completamente nuevo, jamás antes visto en la naturaleza. Parece que él cree que es un perro, se reía Emma, cuando Kai intentaba cavar en la nieve con las patas como lo hacían los pastores alemanes. Nunca he visto algo así. Su escepticismo profesional fue cediendo poco a poco ante una admiración sincera. Comenzó a llevar su propio diario de observaciones, anotando cómo el cachorro de tigre adoptaba hábitos caninos, pero también mostraba rasgos únicos de su especie. Pasaron 4 meses, y Kai se convirtió en un tigre joven y saludable con comportamientos inusuales. Se despertaba junto a los 2 perros, comía con ellos e incluso aprendió a patrullar los límites del terreno, tal como Hans le enseñó. Se volvió una parte inseparable de la familia, respondiendo de inmediato a su nombre y recibiendo a todos en la puerta. Lo más asombroso eran las noches. El gran felino rayado dormía plácidamente acurrucado entre los 2 pastores, como si los 3 pertenecieran a la misma especie. En Kai se combinaban de forma asombrosa la gracia natural y fuerza de un tigre, su capacidad de atacar con rapidez, moverse en silencio y trepar a alturas imposibles, con cualidades puramente caninas, lealtad a la familia, defensa del territorio y una sensibilidad social sorprendente. Cuando los fríos invernales se intensificaban, el trío se acurrucaba aún más, formando una isla viviente de calor y protección mutua que decía más sobre su vínculo que cualquier palabra. A los 8 meses, Kaya pesaba unos 70 kilos, y su tamaño empezaba a causar problemas. Seguía intentando dormir en el sofá, aunque lo ocupaba casi por completo. Al correr por la casa, derribaba muebles sin querer. Una vez rompió un armario solo al rozarlo. Pero pese a su tamaño, mantenía una delicadeza especial con Mia, como si comprendiera su fuerza. «No podemos seguir teniéndolo dentro de la casa», dijo Alex, al ver al tigre tratando de meterse en la caseta del perro, donde ya no cabía. «Necesita más espacio». Su voz reflejaba no solo practicidad, sino una creciente preocupación por el futuro del inusual compañero. La familia construyó para Kai un espacioso recinto conectado a la casa mediante un pasillo especial. El tigre podía entrar libremente al terreno, pero dormía en su propio refugio. Aún así, muchas mañanas encontraban a Hans y Rex dormidos dentro del recinto, junto al tigre. Con Hans, Kai había formado un vínculo especial. El perro mayor se convirtió no solo en su hermano, sino también en su mentor. Con una sola mirada o un gruñido suave, podía corregir el comportamiento del joven tigre. Mia grabó varios vídeos de Kai y los subió a redes sociales. El tigre que se comportaba como un perro se volvió rápidamente una sensación en Internet. La gente comenzó a enviar juguetes para él y a dejar miles de comentarios emocionados. Cada nuevo vídeo de Kai jugando con los pastores o intentando ladrar acumulaba millones de visualizaciones. Pero la fama también trajo consecuencias. Cuando por fin despejaron los caminos, el inspector Lin los visitó.
tras recibir reportes sobre la tenencia ilegal de un tigre. Su rostro serio se suavizó apenas al ver cómo Kai lo saludaba moviendo la cola, como si fuera un gran perro rayado. «Es un tigre siberiano», dijo con severidad el inspector Lin. «Uno de los depredadores más raros del planeta. Tener un animal así sin permiso está prohibido por la ley». Intentaba mantener el tono oficial, pero era evidente que el extraño comportamiento del tigre lo intrigaba. Se sorprendió al ver que Kai respondía a su nombre y actuaba como un perro. Sus cejas se alzaron aún más cuando el tigre le llevó una pelota, esperando que se la lanzara. «Está prohibido tener animales salvajes sin autorización, especialmente depredadores grandes», continuó. «Debo informar de esto al departamento». En sus ojos había compasión, pero también una firme determinación de seguir el protocolo. Alex solicitó de inmediato un permiso especial para la tenencia del animal salvaje. Mientras esperaban, Kai seguía creciendo junto a sus hermanos caninos. Ya mostraba un físico más robusto y las rayas bien definidas, pero su comportamiento seguía siendo una mezcla extraña de dos especies. Por las mañanas seguía a Hans revisando el perímetro con la seriedad de un perro guardián. 2 meses después llegó la respuesta: solicitud denegada. El Departamento de Conservación exigía que Kai fuera reintroducido en la naturaleza. La noticia cayó como un rayo sobre la familia. Mia no paraba de llorar, y los pastores no se apartaban del tigre, como si presintieran el peligro. «No lo entienden», intentó explicar Alex al director del departamento. «Él no sabe cómo ser tigre. Cree que es un perro». Alex desplegó todas sus investigaciones y registros sobre el comportamiento inusual de Kai. «Los instintos prevalecerán», respondió el director con firmeza. «Su lugar está en la naturaleza». Pero sus ojos revelaron una duda cuando vio cómo Kai, al oír la orden de Alex, se sentaba y levantaba la pata en señal de saludo. Mia publicó un vídeo cargado de emoción, que rápidamente alcanzó millones de visualizaciones y atrajo la atención nacional. Bajo la presión pública, el departamento accedió a enviar un grupo de expertos para evaluar la situación antes de tomar una decisión final. La esperanza volvió a los corazones de la familia. El director del departamento, un zoólogo y el inspector Lin pasaron un día entero observando a Kai. Cómo se movía, interactuaba con los perros y las personas y respondía a señales. Quedaron impresionados por el nivel de adaptación del tigre. Lo que más los impactó fue verlo ayudar a Hans a pastorear gallinas domésticas, guiándolas al corral sin mostrar el más mínimo instinto de caza. «En 30 años de trabajo, nunca vi algo así», confesó el zoólogo. «Realmente cree ser parte de una manada de perros». Mientras acariciaba suavemente a Kai detrás de la oreja, el tigre cerraba los ojos con satisfacción. El director reconoció que era un caso excepcional, pero la ley no contemplaba excepciones. Su rostro era imperturbable, pero en sus hombros tensos se leía una lucha interna entre el deber y la compasión. «Un tigre es un animal salvaje. Su lugar es su hábitat natural», dijo, aunque sus palabras sonaron menos seguras cuando Kai apoyó la cabeza en sus rodillas, como si le pidiera protección. El zoólogo coincidió en que Kai estaba demasiado domesticado para sobrevivir en libertad. Después de largas discusiones, ofrecieron un compromiso. Todos se reunieron alrededor de la mesa, donde la tensión se mezclaba con una esperanza frágil. «Lo liberaremos en una reserva natural, a 200 kilómetros de aquí», propuso el director. «Le pondremos un collar con GPS para rastrearlo. Si logra adaptarse a la vida salvaje, será la mejor solución. Si no, consideraremos otras opciones». No era lo que la familia esperaba oír, pero era lo mejor que podían esperar en ese momento. El día de la despedida llegó demasiado rápido. Mia lloraba sin cesar, abrazando el cuello del tigre, que ya casi era un adulto. Emma preparó un paquete especial de comida, suficiente para 2 semanas, aunque sabía que Kai tenía que aprender a cazar. Cada trozo estaba envuelto con cuidado y ansiedad por su futuro. Alex ajustó el collar con GPS alrededor del cuello del tigre. Le temblaban las manos mientras acariciaba por última vez la densa piel anaranjada. Recordaba cada día desde que encontraron al pequeño tigre herido hasta el poderoso felino que tenía ahora frente a él. «Eres fuerte», le susurró a Kai. «Vas a lograrlo». Sus palabras eran esperanzadoras, pero sus ojos delataban miedo y duda. Pero la reacción más desgarradora vino de los 2 pastores alemanes. Cuando colocaron a Kai en una jaula de transporte, Hans y Rex no dejaban de aullar y ladrar, tratando de impedir que se lo llevaran. Hans se plantó como un muro frente a la puerta del vehículo, moviéndose solo cuando Alex se lo ordenó. Sus ojos leales parecían preguntar por qué se llevaban a un miembro de su manada. «Estará bien», intentó tranquilizarlos Emma,
pero su voz temblaba. Miraba el coche alejarse como si despidiera a un hijo. En el lugar de la liberación, un valle boscoso junto a un río cercano, abrieron la puerta de la jaula. Kai salió con cautela, oliendo el aire fresco. Observó el bosque y luego giró la cabeza para mirar a Alex y a Mia. En sus ojos se leía confusión y algo parecido al reproche silencioso de quien no entiende por qué su única familia lo abandona. Por un instante pareció que el depredador no se iría. Luego, un sonido entre los arbustos llamó su atención. El instinto salvaje tomó el control, y Kai se lanzó hacia el ruido con la velocidad y elegancia de un verdadero cazador. En un instante, desapareció entre los árboles. Un rayo de sol iluminó su pelaje anaranjado antes de que se desvaneciera para siempre en el bosque. Mia lloraba en brazos de sus padres. De regreso a casa, la pantalla del GPS parpadeó, mostrando que Kai se adentraba en el bosque. Cada movimiento del pequeño punto en la pantalla dolía en el corazón de la familia. «Todo estará bien», susurró Alex, intentando creer en sus propias palabras. Este es su lugar. Pero no podía apartar la mirada de la pantalla, siguiendo los pasos del tigre con ansiedad y esperanza. Cuando llegaron a casa, Hans y Rex se negaron a entrar. Se quedaron sentados en el porche, sin apartar la vista de las lejanas colinas donde desapareció Kai. Su lealtad a su inusual hermano era inquebrantable. Pasó una semana desde que Kai fue liberado. Mia revisaba los datos del GPS cada hora, siguiendo cada movimiento del tigre. Al principio, parecía que se adaptaba, moviéndose con cautela por su nuevo territorio en busca de refugio y agua. Pero sus desplazamientos eran inseguros, como si buscara algo que no lograba encontrar. En casa, los dos pastores cayeron en una profunda depresión. Se negaban a comer, no jugaban y pasaban horas sentados en la colina más alta, sin apartar la vista del lugar donde desapareció Kai. Hans a veces gemía en silencio, como llamando a su hermano rayado para que volviera a casa. En el 8º día, el GPS mostró el primer movimiento inesperado. Después de varios días de deambular sin rumbo, Kai comenzó a moverse en una dirección concreta. Alex, que seguía sus movimientos constantemente, fue el primero en notarlo. «Miren, no está vagando, está yendo hacia algún lugar», señaló en la pantalla. Increíblemente, la ruta marcaba en dirección directa a su casa. Alex verificó las coordenadas y mostró la pantalla en silencio a Emma y Mia. «Está regresando», susurró Mia, y sus ojos brillaron por primera vez en días. El corazón de toda la familia se llenó de esperanza. Incluso Emma, siempre precavida, no pudo ocultar la emoción. Y Hans, como si sintiera el cambio de ánimo, dejó de gemir y se plantó junto a la ventana, mirando con atención hacia el bosque. En el 10º día, el GPS mostró de pronto que Kai había cambiado de dirección. Se alejaba de la casa. Los corazones de la familia se rompieron. ¿Será que el instinto había ganado? Emma comentó con suavidad que tal vez era lo mejor. Kai estaba encontrando su camino en la naturaleza. Pero 12 horas después quedó claro. El tigre había rodeado una zona urbana, eligiendo un camino más largo, pero más seguro. Tras esa maniobra, volvió a dirigirse directamente hacia su hogar, sin desviarse ni un solo paso. Incluso Alex, un biólogo experimentado, quedó sorprendido por su determinación. Cada día, el patrón de movimiento de Kai se volvía más claro. No era un deambular al azar. Se dirigía a casa con propósito. Cada nuevo informe del GPS confirmaba lo que todos esperaban. Kai estaba volviendo. Al principio, su travesía fue lenta y entrecortada. Se detenía a menudo para cazar o descansar. Pero tras cada pausa, retomaba la misma dirección. Ni montañas ni ríos lograban desviarlo. Alex calculó la distancia. Kai recorrió 50 kilómetros en los primeros 5 días. Para un tigre, era un logro increíble, sobre todo considerando el terreno difícil y la necesidad de cazar. «Esto no puede ser coincidencia», dijo a Emma. Sus ojos brillaban con una esperanza que no sentía desde la despedida. Cuando analizaron juntos los datos, quedó claro, no era coincidencia. El GPS mostraba la dureza del viaje de Kai. Cada kilómetro vencido era una victoria de la voluntad sobre el instinto. Al 6º día, el tigre se acercó a un río ancho, donde la crecida primaveral había hecho que la corriente fuera especialmente fuerte. Un tigre común habría evitado a toda costa el agua profunda. Pero Kai, entrenado por perros que no temían al agua, encontró un punto más estrecho y lo cruzó a nado. Los datos del GPS mostraban cómo luchaba contra la corriente, sin desviarse de su ruta. Al 7º día, Kai llegó a una carretera muy transitada.
El GPS mostró que el tigre esperó escondido entre los arbustos al borde del camino casi 3 horas. Luego, en un breve lapso entre los coches, cruzó la carretera a toda velocidad. Su adaptabilidad y paciencia demostraban una inteligencia y determinación sorprendentes. Pero la prueba más dramática lo aguardaba el 9º día. El GPS indicó que Kai había entrado en una zona marcada como reserva de osos. Los guardabosques habían advertido de una numerosa población de osos pardos en esa región. El corazón de Alex se encogió de miedo por su inusual compañero. El GPS mostró que Kai se detuvo en lo profundo del bosque, sin moverse durante horas. De repente, la señal empezó a mostrar movimientos caóticos, saltos bruscos en varias direcciones. Alex, mirando la pantalla, palideció. Él y Emma observaban los puntos parpadear, rezando por la seguridad de Kai. Algo pasó, le dijo a Emma. Así se mueve un animal cuando está en combate. Su voz estaba al límite, y sus manos se cerraron en puños. 8 minutos de movimiento frenético, luego Kai se detuvo en un solo lugar por 1 hora entera. La familia observaba la pantalla en silencio, temiendo lo peor. Cuando la señal volvió a moverse, todos exhalaron con alivio. Pero la velocidad era visiblemente menor que antes. Incluso Hans, que había permanecido junto a Alex todo el tiempo, gimió suavemente, como si sintiera el peligro que acechaba a su hermano. «¿Está herido?», susurró Emma. «Pero está vivo, y sigue viniendo hacia nosotros». Su voz contenía orgullo por la resistencia y fuerza de voluntad de su tigre. Más tarde, al estudiar los datos del GPS y explorar la zona, los guardabosques confirmaron que Kai había tenido un enfrentamiento con un gran oso pardo. Huellas de lucha, mechones de pelo anaranjado y gotas de sangre revelaban un combate feroz. El hecho de que Kai hubiera sobrevivido a un enfrentamiento con un oso, que normalmente supera al tigre en peso y fuerza, era casi un milagro. Arañazos en la corteza de los árboles testificaban la ferocidad del choque. Cada obstáculo que Kai superaba, ríos, carreteras, encuentros con osos y territorios de otros depredadores, asombraba a la familia. En los libros de comportamiento animal se decía que los tigres nunca migraban distancias tan largas, y menos aún en una sola dirección. Pero Kai no era un tigre común. Lo guiaba el amor por su extraña familia mixta. La 12ª noche ocurrió lo peor. La señal del GPS se detuvo por completo. La última ubicación registrada era una zona con grandes rocas y árboles densos, a unos 80 kilómetros de casa. El silencio del GPS fue ensordecedor para la familia, acostumbrada al monitoreo constante. Alex y Mia partieron inmediatamente hacia el lugar. Buscaron durante todo el día, llamando a Kai por su nombre, revisando cada cueva matorral. No había rastro del tigre, salvo un fragmento del collar GPS enganchado en una rama baja. Ese pequeño trozo de cuero y metal era el único vínculo con el animal desaparecido. Alex imaginó lo que pudo haber pasado. Kai probablemente se enganchó el collar, intentó liberarse y lo rompió. Pero, ¿podría continuar su viaje? ¿Estaba herido? ¿O algo peor? Estas preguntas no dejaban en paz a Alex mientras regresaban con el corazón pesado. Los siguientes 3 días fueron una tortura de espera e incertidumbre. Mia estaba tan desesperada que apenas salía de su habitación. Emma contactó con todas las estaciones de guardabosques y clínicas veterinarias en un radio de 200 kilómetros. Cada timbre del teléfono hacía latir los corazones con fuerza, pero no había noticias del tigre. Alex continuó estudiando mapas, intentando prever la posible ruta de Kai tras la pérdida de señal. Basándose en su velocidad promedio antes de la desconexión, calculó que tardaría unos 3 o 4 días más en llegar a casa, si seguía avanzando y no sufría nuevas heridas. Las líneas rojas que trazaba con el dedo tembloroso desde el último punto siempre señalaban en una dirección, hacia casa. Su pelaje lo protege del frío, pero necesita comida y agua, analizó. Y debe evitar otros grandes depredadores, lobos, osos e incluso humanos. En sus ojos se leía una mezcla de orgullo por la resistencia de Kai y una profunda preocupación por su destino. La verdad era que las probabilidades de supervivencia disminuían con cada hora. Pero nadie se atrevía a decirlo en voz alta, manteniendo viva la esperanza. La tercera noche tras la pérdida de señal, cuando la familia intentaba cenar en un ambiente sombrío, los 2 pastores alemanes saltaron como si les hubieran dado una descarga. Hans, ladrando con furia, corrió hacia la puerta, seguido por Rex, que movía la cola con entusiasmo. Su agitación fue tan fuerte que las vajillas temblaron sobre la mesa. Alex abrió la puerta de un tirón, el corazón a punto de estallar. En el borde del patio, iluminada por el reflector, estaba una figura grande y esbelta. La silueta permanecía inmóvil,
salvo la cola, que se movía lentamente de un lado a otro. Kai, sucio, demacrado, sin collar GPS, pero vivo, y miraba directamente hacia la casa. Sus ojos ámbar brillaban en la oscuridad como dos pequeñas lunas. Tenía heridas frescas en el costado, una pata recogida, pero incluso a esa distancia era inconfundible. Era su Kai. El tiempo pareció detenerse. Y entonces sucedió algo increíble. Kai emitió un sonido, no un rugido de tigre, sino un extraño ladrido gutural, intentando imitar el saludo de sus hermanos perros. Era el sonido de alguien que volvía a casa. Más tarde, analizando su viaje con los datos parciales del GPS y la distancia recorrida, Alex calculó que Kai había cruzado al menos 200 kilómetros de terreno variado, dos grandes ríos, una carretera principal, una zona habitada y territorios de otros depredadores, todo en unos 16 días. La línea en el mapa, que representaba su viaje, era casi recta, como si lo hubiera una brújula interna. Después, expertos intentaron explicar este comportamiento con teorías sobre la percepción geomagnética, una memoria del entorno extremadamente desarrollada y un instinto migratorio inusual. Para la familia, la única explicación era el apego. Kai no solo había regresado al mismo lugar, había regresado con su familia. Su increíble travesía fue impulsada por algo más fuerte que el instinto, el amor y la lealtad. En el momento en que Kai vio a los dos pastores alemanes en el patio, su comportamiento cambió por completo. Ya no avanzaba con el sigilo de un tigre salvaje, sino con la alegría de un perro que se reencuentra con los suyos. Su poderoso cuerpo se movía con ligereza, a pesar del evidente cansancio y las heridas. Los dos perros corrieron hacia él, y los tres animales se fundieron en un torbellino de sonidos felices y pelaje húmedo. Mia salió llorando y se arrodilló junto a ellos. Alex y Emma la siguieron, sin poder creer lo que veían. Incluso bajo la luz de las linternas, podían ver cómo Kai lamía los hocicos de los perros, y ellos le respondían igual, reconociéndolo como a un hermano tras una larga separación. Kai, un tigre salvaje, había recorrido más de 200 kilómetros por terreno desconocido, yendo en línea recta hacia el único hogar que conocía. Su viaje desafiaba todo lo que los científicos sabían sobre el comportamiento de los tigres, y contaba una historia de conexión que trascendía los límites naturales. La familia llevó a Kai a su recinto, donde Emma lo examinó de inmediato. Estaba más delgado, con una profunda herida en la pata delantera, quizás el lugar donde se enganchó el collar al intentar liberarse. Tenía marcas de garras de oso en el costado, cicatrices que llevaría para siempre. Pero por lo demás, sorprendentemente, estaba sano tras su largo viaje. Sus ojos brillaban intensamente al mirar a su familia humana, como si dijeran, «He vuelto a casa». Pasó por un verdadero infierno, susurró Emma, limpiando sus heridas. Pero lo logró. No es solo un joven tigre. Es nuestro Kai. Alex llamó al inspector Lin, que llegó a la mañana siguiente, incapaz de creer en el increíble regreso del tigre. Su expresión oficial dio paso a una sincera sorpresa al ver a Kai, recostado tranquilamente entre los dos pastores alemanes. «Esto no ocurre», murmuró mientras observaba a Kai acurrucado entre los perros, como si nunca se hubiera ido. Los tigres no hacen esto. No recorren estas distancias solo para volver a un lugar específico. Y, desde luego, no buscan compañía de otras especies. Instintivamente, su mano se alzó para acariciar el magnífico pelaje del tigre, aún incrédulo. Mia se arrodilló a su lado, acariciando el pelo de Kai. «Él no cree que sea un tigre», dijo. «Cree que forma parte de nuestra familia». Sus palabras tenían más verdad que muchas teorías científicas. Lee miró a Alex y Emma. «Tengo que informar de esto. Saben que van a querer llevárselo de nuevo, tal vez aún más lejos esta vez». En su voz había pesar, pero también deber. Sin embargo, cuando miró a los ojos de Kai, unos ojos ambas salvajes, pero llenos de afecto, suspiró. Esa mirada decía más que cualquier dato o regla. «Propondré otra opción, no prometo nada». Pero algo así nunca ha sucedido. Ya comenzaba mentalmente a redactar un informe que desafiaría toda concepción científica sobre el comportamiento social de los tigres. 2 semanas después, el director del Departamento de Conservación de la Vida Silvestre visitó la casa personalmente. Observó a Kai jugar con Rex, patrullar los límites con Hans y dormir acurrucado entre los dos perros. Cada acto del tigre desafiaba las ideas establecidas sobre los grandes depredadores. «Lo que vemos aquí desafía todo lo que creemos saber sobre el comportamiento animal», admitió el director. «Kai ya no es un tigre común, pero tampoco es una mascota.
Su mirada seguía a cada movimiento del tigre con interés profesional y admiración humana. La decisión final llegó un mes después. Se otorgó a la familia un permiso especial y sin precedentes. Se les permitió quedarse con Kai, bajo la condición de que formara parte de un estudio a largo plazo sobre comportamiento animal y vínculos sociales entre especies. No era solo una excepción, sino el reconocimiento de un caso único que podía cambiar nuestra comprensión sobre las capacidades emocionales de los animales salvajes. La familia debía construir un recinto amplio para Kai, y los pastores alemanes serían sometidos a chequeos periódicos y participarían en programas educativos. Alex y Emma aceptaron de inmediato. Mia saltó de alegría, y Hans y Rex, como entendiendo las buenas noticias, ladraron felices. Un año después, su hogar se había convertido en una pequeña atracción donde estudiantes e investigadores podían observar a Kai y sus hermanos caninos. Alex publicó un artículo científico sobre este caso único, que pronto se convirtió en uno de los más citados en etología. Mia, ahora de 14 años, decidió ser zoóloga. Su proyecto escolar sobre Kai ganó el primer premio en la Feria Nacional de Ciencias. Kai se había desarrollado por completo, con toda la majestuosidad y fuerza de su especie. Ahora pesaba más de 200 kilos. Pero cuando se sentaba en lo alto de una roca en su recinto, observando la caza con la misma vigilancia que Hans, nadie podía negar que había encontrado su lugar. Su cuerpo rayado irradiaba poder y gracia, pero sus ojos conservaban una dulzura poco común para un tigre salvaje. Cuando científicos de todo el mundo venían a estudiar el caso de Kai, solían hacer la misma pregunta. ¿Cómo explicar que un tigre salvaje se vea a sí mismo como parte de una manada de perros y una familia humana? Alex solía sonreír y responder. A veces la ciencia debe dar paso al milagro. Y el milagro de Kai es que nos enseñó a ver a la familia, más allá de la biología y del instinto. El extraordinario viaje de Kai, desde un cachorro herido hasta una criatura única entre dos mundos, probó una verdad simple pero profunda. A veces, el apego puede ser más fuerte que el instinto. Y la familia, en su sentido más profundo, no es el lugar donde naciste, sino aquel donde eres amado y al que perteneces. Cada tarde, cuando el sol se pone tras las montañas, Kai, el majestuoso tigre de Amur, se sienta entre sus dos fieles pastores en la colina, mirando el atardecer. 3 siluetas contra el sol poniente, símbolo de que el amor y el apego, a veces, son más poderosos que la misma naturaleza.